Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a estudiar el método de integración por fracciones parciales. Recordemos que los problemas anteriores estábamos resolviendo integrales con funciones racionales impropias. En este caso vamos a resolver con funciones racionales propias. Vamos a ver entonces de qué trata el método. Nos dice que integración de funciones racionales propias por fracciones parciales. La idea es, vamos a tener una fracción y esa fracción la vamos a expresar como suma de otras fracciones, que a la hora de integrar, van a ser más sencillas sus integrales. Ahora nos dice, vamos a ver, ya hemos visto cómo proceder para integrar funciones racionales impropias, los que vimos anteriormente, y también cómo integrar fracciones parciales. Ahora veremos cómo proceder para integrar funciones racionales propias. Las propias, recordemos, es cuando el grado del polinomio, lo dice por acá, ¿verdad? Cuando el grado del polinomio del numerador p de x sea menor al polinomio del denominador. En ese caso no podríamos dividir, ¿verdad? Porque como lo mencionamos en la clase anterior, dividimos el más grande entre el más pequeño. Aquí tenemos el más pequeño entre el más grande. Entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar los métodos. Vamos a tener tres casos. Caso 1. Los factores de q de x son lineales y diferentes. Es decir, podemos factorizar el polinomio del denominador. Y los factores deben ser lineales y diferentes. Lineales y diferentes, ¿por qué? Porque cuando se van a repetir va a ser otro caso. Y cuando no son lineales también va a ser un tercer caso. En este caso, Q es A1x más B1, A2x más B2, etcétera, hasta x más Bn, que se lo podemos escribir como AI, x más BI. Entonces, cada factor lineal AI, x más BI, genera una fracción parcial de la forma, esto es lo que tenemos que aprender. Cada fraccioncita, cada factor, que tenemos acá, cada factor nos va a generar una nueva fracción de esta forma. AI entre AX más BI. Vean que aquí tiene I y aquí con I. Entonces la A va ligada o va conjunto a mi factor lineal, donde el AI es una constante. Es una constante que nosotros vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos P de X entre Q de X. Recordemos que Q de X es esto que tenemos por acá. Todos son factores lineales. Y entonces P de X entre Q de X lo puedo expresar como A1 entre A1X más B1 más una fracción, tenemos una acá, una, más A2 entre A2X más B2. Y luego tendríamos una 3, que es A3 entre A3X más B3. Y así sucesivamente hasta llegar a n, o este n va a representar en realidad la cantidad de factores que tenga mi polinomio, recuerden. Pueden tener 2, 3, 4. Acá vamos a trabajar con poquitos factores. La idea es que podamos aprender el método. Entonces vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos una integral acá con un polinomio donde el grado del polinomio del numerador es menor que el denominador. Entonces ahí no podríamos dividir, hacer la división de polinomios. Entonces, y como tenemos polinomio entre polinomio, vamos a aplicar este método. ¿Y por qué no aplicamos una sustitución? Ven que si yo aplico una sustitución, cambio de variable, el candidato es este término, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería 3x a la 2 más 2x menos 6. Aquí vamos a corregir, aquí nos falta un menos 6. Pero vean que esto que está acá es totalmente distinto a este polinomio cuadrático. Y no podemos de alguna forma aplicar un procedimiento algebraico para que ellos sean iguales. Entonces la sustitución no me sirve. Sustitución, cambio de variable. Ahí nos queda corto la sustitución. Y por partes no, porque son familias iguales, pertenecen a la misma familia. Vamos a hablar acá. Y sustitución trigonométrica no, porque debemos tener solo un x y a la 2, ¿verdad? Aquí tenemos varios.
Entonces, por eso subir el método. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es factorizar mi denominador. Porque tenemos que sacar los factores, a ver si son lineales o no. En este caso van a ser lineales, ¿verdad? Porque estamos en el primer caso. Entonces voy a factorizar el denominador. Solo vamos a tomar el denominador y lo factorizamos. X al cubo más x a la 2 menos 6x. Esto es igual a ¿qué? Bueno, podemos sacar a factor común el x y nos va a quedar x a la 2 más x menos 6. Y este, como es un polinomio cuadrático, lo podemos factorizar en la calculadora, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar x y acá nos va a dar como resultado, vamos a ver cuánto nos da esto. Dice que es x menos 2 y x más 3. Recordemos que antes de utilizar la calculadora, acá la tiene que ser 1 y no tiene que haber factores, perdón, positivo y no tiene que haber factores entre los coeficientes. Un factor común. Si hay un factor común entre estos coeficientes, sacamos el factor común antes de utilizar la calculadora. Igual si el a acá está negativo, sacamos ese negativo. El a tiene que estar positivo. Ya tenemos la factorización de mi denominador. Ahora entonces quiere decir que esta fracción que es px entre q de x la puedo reescribir de esta forma. Vamos a ver, 2x a la 2 menos 5x menos 18 entre x al cubo más, perdón acá, más x a la 2 menos 6x es igual a, bueno, entonces sabemos que x al cubo más x a la 2 menos 6x es igual a esto, ¿verdad? Todos son factores lineales, entonces por cada factor se nos genera una fracción. Tenemos con el x que es a entre x. Tenemos una para el primer factor más otra constante, vamos a escribirle b en este caso, no son muchas, vamos a utilizar a, b, c y d en el caso que tengamos 4 y así sucesivamente. Pero igual ustedes pueden escribir a 1, a 2, a 3, como gusten. Entonces el b es ahora entre el segundo factor que es x menos 2 más, ahora tenemos x más 3, un factor lineal, una constante c y x más 3. Y x más 3. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esta fracción expresada en esa suma de fracciones, ¿verdad? Fracciones parciales. Entonces tenemos una igualdad, ¿verdad? Si tenemos una igualdad, quiere decir que el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Entonces acá al lado derecho vamos a sumar todo esto. El lado izquierdo va a quedar igual. El lado izquierdo lo vamos a ver igual. De hecho lo vamos a copiar para acá. Lo vamos a copiar. Y entonces tendríamos por aquí el lado izquierdo. Y en el lado derecho nos va a quedar como un común denominador el mismo factor de acá, ¿verdad? Porque eso lo sacamos de la factorización. Entonces va a quedar x acá. Vamos a escribirlo factorizado. X menos 2 y x más 3. Vamos a sumar las tres fracciones. Lo de arriba siempre nos va a quedar un a. Y acá entonces lo que hacemos es dividimos mi denominador común entre este término que tenemos ahí. Está en este denominador. ¿Qué va a pasar? Se cancela el x y nos va a sobrevivir el x menos 2 y el x más 3. Lo mismo hacemos en las otras dos fracciones. Y siempre vamos a hacer esto cuando sumamos o restamos fracciones, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Ahora más b, siempre se conserva de arriba. Y ahora, ¿qué factor tengo que cancelar? Ahora es lo mismo. Divido, vamos a ver, borrar esto acá. Divido verde entre naranja. Se nos cancela el x menos 2 y nos va a quedar x más 3. Más el c que nos queda arriba, que es el numerador, y luego aplicamos la misma idea, ¿verdad? Que nos va a quedar verde entre naranja, se cancela el x más 3 y nos queda por acá x menos 2. Ahora, dos fracciones son iguales, vean que ya los denominadores son iguales, entonces el numerador tiene que ser igual. Vamos a igualar los numeradores, es decir, lo que tenemos arriba.
Ok, entonces igualando numeradores obtenemos esta ecuación, donde yo quiero encontrar el valor de a, b y c para poder expresar p de x como una suma de fracciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden que en el paso anterior teníamos factores, ¿verdad? Teníamos los factores que estaban en el denominador. Entonces vamos a buscar cuando esos factores son ceros y los vamos a utilizar. Los vamos a utilizar para encontrar los valores de a, b y c. Si nos recordamos, el término que nos quedó en el denominador era x, x menos 2 y x más 3. Entonces ahora nos vamos a preguntar cuándo x es 0. X es 0 cuando es 0. Cuando x menos 2 es 0. Cuando x toma el valor de 2. Y cuando x menos 3 es, perdón, cuando x más 3 es 0. Cuando x es menos 3. Y entonces vamos a utilizar esos valores para hallar a, b y c. Vamos a ver por qué. Vamos a tomar primero x igual 0. Acá para encontrar a y b, c, hay diferentes maneras de cómo encontrarla. Esta considero que es la más sencilla porque nosotros podemos utilizar la calculadora y simplemente sustituir los valores y meterlos en la calculadora. En la ecuación vamos a sustituir todas las x por 0. Todas las x por 0. ¿Qué es la ventaja de utilizar estos factores? Que donde aparezca el x, por ejemplo, acá y acá, eso se nos va a cancelar. Entonces el único término que va a sobrevivir es este por aquí, que no tiene el factor x, que no tiene factor x, el x solito, ¿verdad? Porque los demás son x menos 2 y x más 3. Entonces, sustituyendo, se nos cancela lo que subrayé en color verde y nos va a quedar el lado izquierdo, que si yo sustituyo x por 0, simplemente va a sobrevivir el menos 18 y al lado derecho nos va a quedar a. Y acá, esto que va a subrayar en color naranja, esto que tenemos acá, simplemente, si no nos queremos complicar, lo meto en la calculadora y sustituyo x por 0, que eso nos va a dar como resultado menos 6. Entonces, a por menos 6. Recuerden que aquí hay un signo de multiplicación. Y ahora despejamos simplemente para a. El 6 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces de aquí obtenemos que a es igual a 3. Ahora tomamos cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, realiza el mismo proceso. Ahora, ¿qué va a pasar? Todos los que tengan el factor x menos 2 se van a cancelar. Se me cancela el último, que tiene factor x menos 2, y se me va a cancelar ahora el primer término, esto que está por acá. Y nos va a sobrevivir este, que no tiene factor x menos 2. Y realizamos el mismo proceso. Al lado izquierdo de la ecuación, sustituye el x por 2. Eso lo metemos en la calculadora directamente para no complicarnos. Y vamos a ver, sería 2 por 2 a la 2, menos 5 por 2, menos 18. Y obtenemos como resultado menos 20. Menos 20 igual a b. Y otra vez metemos esto que está aquí a la calculadora y tenemos 2 por 2 más 3. Si no nos queremos complicar. Eso es 10. Esto es 10. Vamos a cambiar de color primero acá. Esto es 10. Y despejamos para b. De que obtenemos que b es igual a menos 2. ¿Verdad? El 10 que está multiplicando lo paso a dividir. Y menos 20 entre 10 es 2. Nos falta el c, pero tenemos otro factor más aquí que es x igual a 3. X igual a 3 y el mismo proceso. Se nos va a cancelar, bueno, se nos cancela este. Vamos a darle acá, devolvernos. Se nos cancela este que tiene factor x más 3. Se nos cancela ahora el que está en el centro acá. Está lo verde. Y el último es el término que sobrevive. Y del lado izquierdo realizamos el mismo procedimiento. Sustituyo x por 3. Entonces vamos a ver cuánto obtenemos. Lo metemos en la calculadora directamente.
y obtenemos 2 por 3 a la 2 menos 5 por 3 menos 18. Y eso nos da como resultado menos 15. Otra vez, antes cambiamos de color. Menos 15 igual a C. Igualmente, si no queremos utilizar acá, multiplicar, lo metemos en la calculadora, ¿verdad? Que eso nos va a dar 3. Nos va a dar 3. Y despejamos para C. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y 15 entre 3 es igual a 5. Y negativo, ¿verdad? Porque el 15 es negativo. C es igual a menos 5. Y entonces podemos hallar ahora la forma de mi fracción, ¿verdad? La forma que tiene mi fracción. Entonces la fracción que nosotros teníamos al inicio, ¿cómo la vamos a poder expresar? Vamos a copiarla por acá. Entonces, esto es lo que teníamos, la fracción de mi integral, lo que queríamos calcular. Recordemos que es el objetivo, calcular la integral de esta función racional, una fracción propia, convertirla en esta suma. Y ya encontramos A, B y C. Entonces, esta fracción que tenemos acá se convierte en lo siguiente, en A, que ya tenemos que era igual a 3. 3 entre X más B, que es menos 2, entre X menos 2 y más C, que es menos 5. Menos 5 entre X más 3. Y simple, vean qué fácil nos va a quedar la integral. En realidad esto es un procedimiento algebraico, nuevamente, que se lleva a la parte laboriosa. Entonces tenemos que la integral de la fracción original, la que tenemos por acá, vamos a subir un poquito, esta que tenemos por acá, la vamos a reescribir como esta suma de fracciones de 3x menos 2x menos 2 menos 5x más 3 de x. Y ahora integramos, pero si notamos, todas esas integrales son de logaritmo natural. Integrales sencillas, directas de tabla. Y las constantes se conservan, 3, logaritmo de valor absoluto de x menos 2, y integro logaritmo natural de valor absoluto de x menos 2, menos la constante que es 5, por logaritmo natural de valor absoluto de x más 3, y como terminamos de integrar, la constante de integración c. Y ya calculamos la primera integral de una fracción propia cuando tenemos factores lineales en el denominador, pero todos son distintos, no se repite ninguno. Entonces vamos a utilizar esta técnica para encontrar los valores. Cuando tengamos los factores, busco cuándo es 0 cada factor y vamos a decir, bueno, tome x igual a x igual a b, x igual a c, para encontrar a, b y c, mayúsculas. En este caso, a, b y c es cuando x es 0, que es 0, cuando x menos 2 es 0 en 2, y cuando x más 3 es 0, cuando x tiene un valor de menos 3. Y así podemos encontrar el valor de a, b y c mayúsculas, ¿verdad? Acá lo que me refiero es que, para no tener confusión con a y b, este sería nuestro a, pero minúscula, esto es nuestro b, minúscula,
y esto es nuestro C minúscula. ¿Qué pasa? En este caso fue sencillo porque teníamos que encontrar tres constantes y teníamos tres ceros. Hay casos, vamos a ver, hay casos que podemos tener tres constantes pero dos ceros. Entonces ahí tenemos que agregar un valor más, un valor más. ¿Cómo le agregamos ese valor? Bueno, ese valor lo agregamos a conveniencia, cualquiera podemos agregar. Claro que no sea un cero que tenemos ya como factor, porque si no nos va a generar la misma solución. Nos generamos un número. X igual a 8, es igual a 10, el valor que quieran. Y un valor sencillo para que los cálculos queden más bonitos, ¿verdad? Podríamos coger el número pi, pero ahí sería complicarnos la vida y entonces se va a complicar todo el procedimiento, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué sigue, si realizamos otro ejemplo o pasamos al segundo caso. Vamos a ver que todos los casos son muy similares. Lo único que hay que ver es si es factores lineales repetidos o si tengo que factorizar. Y claro que tenga la fórmula entre polinomio dividido entre polinomio p de x entre q de x. Ok, ahora el caso 2 dice cuando qx tiene un factor lineal repetido. Nos dice 1, pero pueden haber dos factores, 3, la cantidad que sea. Y es lo mismo, va a ser la misma estrategia. Dice, por cada factor, acá vamos a lo importante, por cada factor, alfa x más beta, es lo mismo que escribamos ax más b elevado a la m. M significa que tiene un exponente, ¿verdad? 3, 4, 5, que es un factor lineal con exponente m. Genera m fracciones parciales. Es decir, si tengo a la 2, solo ese factor genera 2 fracciones. Si tiene 3, solo ese factor genera 3. Si tengo 5, nos va a generar 5 fracciones. Ahí nos va a ser súper largo eso. Entonces vean que, ¿qué va a pasar? Escribo B1 o la constante que quiera, el nombre, alfa x más b. El mismo factor que viene acá. Pero sin exponente, ahora más B2 alfa x más beta 2. Pero ahora con exponente 2. Más B3 alfa x más beta 3. ¿Qué pueden observar? Que va subiendo el grado del exponente hasta llegar a m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta m. Eso es, vamos a ver qué va a pasar con los problemas, pero vamos a ver que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, vamos a resolver un ejemplo, a ver cómo nos va. Para resolver esto, igual, la misma idea, primero factorizar el denominador para ver qué pasa ahí, para ver qué pasa. Y vamos a ver que podemos tener combinación del caso 1 con caso 2 y el caso 3 que aún no lo hemos visto. Entonces, vamos a ver cómo nos va en este problema. Primero factoricemos el denominador. Tenemos x a la 2 menos 4, que eso es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Nos va a quedar x menos 2 y x más 2. Y tenemos x a la 2 menos 2x más 1. Eso es un polinomio cuadrático, lo podemos resolver en la calculadora o vemos que es en realidad un cuadrado pa, 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 pa. O vemos que en realidad es un trinomio perfecto, ¿verdad? Que es de forma x más 1 a la 2. Entonces tenemos que esta fracción la podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a copiarla otra vez por acá. 10x menos 16 entre
x a la 2 menos 4 y x a la 2 menos 2x más 1. Igual podemos escribir lo que factorizamos, ¿verdad? Recuerden que esto es igual, lo escribo acá en azul, no en verde. Esto es igual acá, ¿verdad? Es igual, solo que no lo reescribimos. Y esto lo vamos a igualar a una suma de fracciones. Vean que aquí hay una combinación porque tenemos, todos son factores lineales. O sea, las x tienen exponente 1, ¿verdad? 1, 1, 1. Pero el tercero se repite. El tercero se está repitiendo. Vamos a ver, cuando es un factor lineal normal, es el primer caso. O sea, x menos 2 nos genera una constante a. Constante a entre x menos 2. Más, ahora x más 2 nos genera otra constante. B, x más 2. Pero x más 1 nos va a generar dos constantes más. ¿Por qué? Porque se está repitiendo. El primero es, vamos a escribir c, x más 1, exponente 1. Ahora más un d, pero x más 1 a la 2. X más 1 a la 2. Solo esto por acá, que parece como una coma. Y ahora nos preguntamos cuándo es 0 cada factor. ¿Qué encontramos? Estos es 0 cuando x se toma el valor de 2. Acá cuando x es un valor de menos 2. Y acá en menos 1. ¿Tenemos cuántos ceros? Tenemos 3 y tenemos 4 constantes. Entonces, pa, 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 pa. Entonces, pa, 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 pa. Entonces, seguramente nos vamos a tener que inventar un valor para x extra. Primero, antes de hacer eso, debemos sumar el lado derecho. Ya sabemos que el común denominador va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, acá lo que factorizamos, lo vamos a escribir x menos 2, x más 2 y x más 1. Y como en el ejemplo anterior, este común lo dividimos entre cada fracción. Siempre se conserva el de arriba, para la primera es el a, y en el primer caso se va a cancelar el x menos 2. Nos va a quedar x más 2 y x más 1 a la 2. X más 2 y x más 1 a la 2. Vamos con la segunda fracción, más b. Y en este caso se nos cancela el x más 2. Nos va a quedar x menos 1 y x más 1 a la 2. X menos 2, ¿no? Creo que aquí dije x menos 1. Esto es x menos 2. X menos 2 y x más 1 a la 2. X menos 2 y x más 1 a la 2. Vamos ahora con la tercera fracción. Nos va a quedar más c, siempre queda el de arriba, y se cancela x más 1. Pero vean que aquí tenemos x más 1 a la 2. Tenemos 2, solamente se cancela 1. Y nos va a quedar x menos 2 por x más 2. Que en este caso lo voy a escribir de esta manera, como la diferencia de cuadrados. Así, x a la 2 menos 4. Multiplicado por x más 1. Se cancela 1, sobrevive un término más, ¿verdad? Sobrevive un término más. Entonces, vamos a correr esto para acá, porque ahí no nos alcanza, nos faltaría la cuarta fracción. Correrlo por acá. Y entonces, tenemos acá más el d que se conserva. Y ahora tenemos x más 1 a la 2, que se cancela con x más 1 a la 2. Y solamente nos va a quedar x menos 2 por x más 2. Que eso lo puedo escribir como x a la 2 menos 4. Como lo teníamos antes. Como lo teníamos antes. Entonces ahora, aquí nos interesa, digamos, tenerlo factorizado, porque al final lo que vamos a hacer es, en la calculadora, meter todos esos valores. Y ahora lo que vamos a escribir es que el numerador tiene que ser igual al numerador. El lado izquierdo igual al lado derecho. Vamos a ver, entonces, vamos a hacerlo pequeñito para que tengamos el espacio. Tenemos acá 10x menos 16 igual a todo este numerador grande que tenemos ahí.
ax más 2 por x más 1 a la 2 más bx menos 2, x más 1 a la 2 más c x a la 2 menos 4 x más 1 más dx a la 2 menos 4. Listo, ahora igual como en el problema anterior, comenzamos. X igual ¿a qué? A los ceros de cada factor. Comencemos con x igual de este a 2. Con x igual a 2. Con x igual a 2. Entonces todo lo que tenga x igual a 2, perdón, x menos 2 se nos va a cancelar. El factor x menos 2. X menos 2, todo lo que tenga ese factor se nos va a cancelar. El lado izquierdo sustituyo el x por 2, se nos va a quedar 10 por 2 es 20, menos 16, eso es 4, ¿verdad? Es igual, y entonces vean que aquí, ¿qué va a pasar? Se cancela este, recuerden que x a la 2 menos 4 es igual a x menos 1 y x más 2, y se cancela este. Solo va a sobrevivir el a por x más 2 y x más 1 a la 2, el a. Y si no queremos complicarnos y hacer todo más sencillo, entonces lo metemos en la calculadora sustituyendo el x por 2. Abrimos paréntesis, 2 más 2, cerramos paréntesis, otra vez abrimos paréntesis, 2 más 1 y elevado a la 2. Eso nos da como resultado 36. Y entonces de aquí vamos a obtener el valor de a. Nos dice que a es igual a 4 dividido entre 36. 4 dividido entre 36 y eso es igual a 1/9. Tenemos ya el valor de a que es igual a 1/9. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar cuando x es igual a menos 2. Y luego cuando x es igual a menos 1. Entonces, continuemos a ver cómo nos va. Ya tenemos el valor de a. Vamos al siguiente. Cuando x toma el valor de menos 2. Si x toma el valor de menos 2, se nos van a cancelar todos los términos que tengan el factor x más 2. Se nos cancela este no tiene factor x más 2, que ahí este se cancela y este también se cancela. Entonces ahora sustituyo x menos 2 del lado izquierdo. Nos va a quedar 10 por menos 2 es menos 20, menos 20 menos 16 es menos 36. Todo se cancela, solo nos queda el b, ¿verdad? Todo lo que está en azul, subrayado azul, y nos va a quedar b. Y nuevamente, si no nos queremos complicar, puedo meterlo en la calculadora. Vamos a meterlo. Es mejor que lo escriban en la calculadora para que no se equivoquen al encontrar el valor. Menos 2, cierro paréntesis, abro paréntesis, menos 2 más 1 y eso elevado a la 2. Dice que eso es menos 4. Ahí obtenemos el resultado directamente. Menos 4 y despejamos para b. Despejamos para b. Entonces 36 dividido entre 4, eso es igual a 9. B es igual a 9. Negativo con negativo, positivo. Ya tenemos el valor de b. Ahora, cuando x es igual a menos 1, se nos van a cancelar todos los términos que tengan x más 1. Entonces se cancela este que está acá, este y este, ¿verdad? Y sobrevive el último término que es dx a la 2 menos 4. Igual, del lado izquierdo realizamos la sustitución de x igual a menos 1 y nos va a quedar como resultado menos 10 menos 16, que eso es igual a menos 26. Igual a d, y acá nos va a quedar menos 3. Menos 3. Y despejamos para d. Obtenemos que d es igual a 26 entre 3. Ya tenemos el valor de d. Y entonces vemos que encontramos el valor de a, b y d, pero nos falta el valor de c. Nos falta el valor de c. Un valor fácil en este caso acá de tomar es x igual a 0 porque 0 no salió como factor, ¿verdad? No está x ahí, entonces el 0 no es un 0 de mi factor.
0 de mi factor. Por eso digo 0 de factor. Porque el menos 1 es 0 para mi factor. Entonces puedo tomar 0. Vamos a tomar 0. Vamos a tomar x igual a 0. X igual a 0. Ahora tomamos x igual a 0 y realizamos la sustitución. Entonces x nos va a quedar igual a menos 16 igual a, y empezamos a sustituir. Tenemos que el valor de a es igual a ¿cuánto? Vamos a ver por acá. A nos había dado un noveno. Tenemos que a es igual a un noveno. Entonces realizamos esa sustitución. Tenemos por acá que es igual a 1 entre 9 por, y sustituyo 0 por todo. Entonces, como acá ya tenemos x, lo voy a hacer de una vez en la calculadora, ¿verdad? Sería 0,2 y aquí es entonces por 2. Más, ahora tendríamos el b, que ya encontramos el valor, que es 9. Y igualmente acá realizamos la sustitución de x igual a 0. 0 menos 2. Y aquí nos va a quedar 1. 9 por menos 2. 9 por menos 2. Más aquí el valor de c no lo tenemos. Entonces escribimos c. Igualmente realizamos la sustitución de x por 0. Tenemos entonces que el c lo voy a multiplicar por menos 4. Por menos 4 y más el d que ya encontramos su valor, que era 26 entre 3. Y tenemos que x es 0, entonces 0 al lado 0, menos 4 es por menos 4. Y despejamos para c. Despejamos para c. Entonces, menos 16. Esto lo puedo pasar a restar. Un menos un noveno por 2. Esto lo paso acá también al otro lado. Menos 9 por menos 2. Esto dejamos de aquí del lado derecho. Y esto lo pasamos al otro lado a restar. Menos 26 por 3 menos 4 por menos 4. Es igual a menos c. Menos 4 menos 4c. Menos 4c. Y ahora entonces el lado izquierdo lo puedo meter toda la calculadora para ver su resultado. Menos 16 menos un noveno por 2 menos 9 por menos 2 menos 26 tercios por menos 4. Y el resultado lo vamos a dividir de una vez entre 4 para obtener el resultado, entre 4 negativo, ¿verdad? Este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces lo voy a dividir una vez aquí en la calculadora. Esto divido entre menos 4. Y esto dice que es menos 82 entre 9. Igual a c. Y entonces ya tenemos el valor de a, b, c y d. Ahora lo escribimos la fracción. Vamos a escribir la integral de una vez acá. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la integral de a, que a era un noveno entre x menos 2, ¿verdad? Vamos a verificar. Exacto, primero tenemos x menos 2, luego x más 2, x más 1 y x más 1 a la 2. Entonces, vamos a ver. Más el b, ¿cuánto nos dio el valor de b? 9, ¿verdad? 9, exacto, 9. 9 entre x más 2. Más la otra fracción que sería c menos 82 entre 9 entre x más 1. Más ahora el valor de d, que es 26 entre 3. 26 entre 3. Esto sobre x más 1 a la 2. Y el diferencial de x. Y ahora integramos cada fracción. Si vemos acá, la primera, la segunda y la tercera, todas son logaritmos. En esta hay que hacer un pequeño cambio y va a salir sencilla. Un x más 1 a la 2. Entonces, esto es igual a 1 noveno, que es una constante, sale de la integral, y va logaritmo de valor absoluto de x menos 2. Más
el 9 sale de la integral y logaritmo natural de x más 2 menos la constante que es 82 entre 9 del logaritmo natural de x más 1 más 26 entre 3 de la integral, esta no la vamos a calcular, de la integral de x más 1 a la 2 de x. Y entonces, ¿cómo puedo calcular esa integral? Bien, esta integral va a ser sencilla porque es de la misma forma de x a la n. Podríamos hacerlo acá arriba de esta manera para tener la idea. Tomaría u igual a x más 1, derivamos a ambos lados, es de x, y entonces ¿cómo nos va a quedar la integral? La nueva integral nos va a quedar la integral de 1 entre u a la 2 de u. Y este que está positivo, vamos a pasarlo hacia arriba y entonces nos va a quedar negativo por las propiedades de potencia. Y ahora se nos convierte en una sencilla que es integrar u a la menos 2, que es simplemente sumarle un 1. Lo vamos a hacer en el siguiente paso aquí, directo. Todo esto va a quedar igual, lo primero, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos copiar acá. Todo esto va a quedar igual. Entonces por acá copiamos. Y pegamos acá. Y tenemos que la integral es u a la menos 2. Si sumamos un 1 sería u a la menos 1. U a la menos 1 entre menos 1. Nos va a quedar un menos 1 acá, ¿verdad? Nos va a quedar un menos 1 en el denominador. Pero ese menos lo que me va a hacer es cambiar el signo. Entonces, positivo con negativo es negativo. Recuerden que el menos es de la integración. Y es u a la menos 1, entonces es x más 1 a la menos 1. ¿Verdad? Otra vez, para que quede claro por qué cambiamos de signo, porque aquí nos queda la menos 1. Solo que una vez lo, digámoslo así, lo agrupamos con el positivo de acá. Positivo con negativo es negativo, ¿verdad? Entonces ya por eso cambiamos el signo a negativo, directamente. Igual podemos escribir esto aquí abajo de una vez y listo. Más a la constante de integración, porque ya terminamos de integrar. Vamos a ver, comparando con la respuesta que tengo acá, dice que la respuesta es diferente, pero vamos a ver qué fue el error. El error fue por acá, simplemente que nos equivocamos en un más. Acá era el polinomio cuadrático x a la 2 menos 2x más 1, y nosotros factorizamos el factor x a la 2 más 2x más 1. Entonces, no importa, simplemente es trabajar con ese factor. Trabajamos con este factor. Es lo mismo, nos va a quedar igual todo. Acá más. Más. Y entonces, vamos a ver dónde lo tenemos que cambiar. Y listo, eso sería. Creo que solamente ahí. Trabajamos con este factor, con el positivo. X a la 2 más 2x, ¿verdad? Tal vez si vieron el error al inicio. Entonces ya realizamos la corrección, ¿verdad? Solo fue eso. Al final el problema nos sirve igualmente para practicar. Lo que iba a cambiar es exactamente lo mismo, ahí usar lo mismo, pero acá iba a ser x menos 1 y aquí x menos 1 a la 2. Y entonces las constantes nos iban a dar distintas, pero al final, si vemos la solución, lo único que va a cambiar es en las constantes que acompañan a los logaritmos, acá, acá y acá. Eso era el cambio, ¿verdad? Pero igual entonces tenemos que tener cuidado, como esto es un problema ejemplo y nos sirve. Y al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora vamos al tercer caso, donde tenemos factores irreductibles de la forma ax a la 2 más bx más c, o bien ax a la 2 más bx más c a la m. Este caso va a quedar de tarea para que lo estudien, pero es lo mismo si tenemos un factor repetido, es la misma idea que el factor repetido de la lineal. Vamos a agregar, si se repite dos veces, dos fracciones, una con exponente 1 en el denominador, una con exponente 2. Si son 3 fracciones hasta llegar a 3. Si son 4, hasta 4. Vamos a ver que en este caso, si es un factor cuadrático irreductible, o sea que no se puede factorizar, porque si él se puede factorizar, en ese caso estaríamos ya sea en el caso 1 o en el caso 2. Depende si son repetidos o no. Si son repetidos o no.
Bueno, en el ejemplo anterior, perdón, resolvimos 1 cuadrático, pero se factorizaba. Se factorizaba y fue el que nos generó el factor repetido. Entonces la idea en este caso es que ya no se pueda factorizar. Y ahora no es una constante, sino es un ax más b. Un ax más b. Como decir la función lineal. Si lo vemos es como escribir la derivada del polinomio de abajo, ¿verdad? Porque la derivada de una cuadrática, ¿qué nos va a dar? Una función lineal. Y en la anterior teníamos una lineal y arriba escribíamos una constante. La derivada de una función lineal es una constante, ¿verdad? Va a quedar una constante. Lo podemos ver de esa forma. Entonces, vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo que dice que tenemos x a la 4 menos 1. Factorizamos aquí, a ver cómo nos va a quedar. Esa es una diferencia de cuadrados. Tenemos x a la 4 menos 1. Nos va a quedar x a la 2 más 1 por x a la 2 menos 1. Aún podemos factorizar este término. Y el primero, ¿qué pasa? El primero no lo podemos factorizar. Si eso lo metemos a la calculadora nos va a dar valores imaginarios, ¿verdad? Es decir, que no se puede factorizar. Y el determinante, perdón, el discriminante es menor que 0, es negativo. Entonces, dos formas de cómo ver si podemos factorizar o no. Entonces, ya este nos va a quedar acá, x a la 2 más 1 y x menos 1 por x más 1. Ya tenemos nuestro factor cuadrático irreductible. Y entonces vamos a ver cómo trabajamos, porque vean que aquí tenemos una combinación también, no solo tenemos ese factor, ¿verdad? Tenemos los factores lineales. Entonces una combinación en realidad de este caso 3 que estamos viendo y el caso número 1. Entonces tenemos que la fracción es x a la 2 menos 4x menos 1 entre x a la 4 menos 1 es igual a, primer factor, es un factor cuadrático. ¿Qué nos decía la operación? Que arriba no vamos a escribir una constante como antes, ¿verdad? Como un factor lineal, sino vamos a escribir una lineal, un ax más b, entre x a la 2 más 1. Supongamos que esto era un factor repetido. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, entonces así, y agregamos uno más, vamos a escribirlo en rojo acá, como un cx más d entre x a la 2 más 1 a la 2. En el caso que tengamos ese factor cuadrático repetido, ¿verdad? Y ahí se nos va a complicar porque tenemos más constantes para encontrar. Entonces vamos a borrar esto por acá. Borramos el 2 y entonces ahora nos pasamos al factor lineal. X menos 1, como es un factor lineal, solo necesitamos una constante. Tenemos a, b, acá va c y x menos 1. Luego más x más 1, que es un factor lineal, entonces acá d entre x más 1. Ahora, a partir de aquí es la misma idea que los casos anteriores. Vamos a sumar el lado derecho, luego encontrar los ceros de cada factor y despejar. Luego ver qué integral nos van a quedar. Entonces, sumamos las fracciones del lado derecho, que el común denominador, nos va a quedar la factorización x a la 2 más 1 por x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Y entonces lo de arriba siempre nos va a quedar, en este caso, el ax más b, lo encerramos entre paréntesis porque es un binomio, dos términos, y entonces lo mismo, este término que está acá, lo dividimos entre este, ¿verdad? De la fracción que estamos trabajando. Se nos va a cancelar el x a la 2 más 1. Y nos va a quedar x menos 1 más x menos 1, perdón, por x más 1. Y eso es igual a x a la 2 menos 1. Vamos a escribirlo así, para que no se nos haga tan largo. Más la segunda fracción se conserva el c y se nos va a cancelar el término x menos 1. Sobrevive x a la 2 más 1 por x más 1. X más 1, de acá tenemos el d y se nos va a cancelar el factor x más 1. Nos va a quedar entonces x a la 2 más 1 por x menos 1. Y entonces ahora igualamos los numeradores. Numerador del lado izquierdo y numerador del lado derecho. Vamos a escribirlo por aquí abajito. Entonces tenemos que x a la 2 menos 4x menos 1 debe ser igual a todo esto que tenemos aquí. A ax más b
cerramos acá, x a la 2 menos 1. Más c de x a la 2 más 1 por x más 1. Más d de x a la 2 más 1 por x menos 1. Entonces ahora vamos a evaluar esto en los ceros de cada factor. Vamos a analizar el problema. Nosotros tenemos tres factores, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sabemos que este que está aquí en verde no tiene 0 porque no es factorizable. Este sí es cuando x toma el valor de 1 y este también. Cuando x toma el valor de menos 1. Pero tenemos 4 constantes y solamente 2 factores. Entonces en este caso debemos inventarnos dos valores de x. Dos valores de x. Recuerden que estos valores tomamos a conveniencia para que el cálculo se realice de una manera más sencilla. En este caso vamos a tomar el 0 y podríamos tomar el 2. Ok, entonces primero los casos sencillos, cuando x es 1 y cuando x es menos 1. Primero con x igual a 1. Entonces todo lo que tenga factor x menos 1 se nos va a cancelar. Que otro, x menos 1, este también, ¿verdad? Solo nos queda el término del centro. Nos va a quedar el término del centro, entonces al lado derecho sustituyo, perdón, primero al lado izquierdo sustituyo el x por 1, igual, si no nos queremos complicar en la calculadora, 1 a la 2 menos 4 por 1 menos 1, menos 4, y el lado derecho nos va a quedar entonces c por aquí 2 y aquí 2. 2 por 2, 4. 4. Y vamos a obtener que c es igual a menos 1. Ya tenemos el primer valor. Luego, ahora cuando x toma el valor de menos 1. Ahora se nos cancelan los términos que tengan el factor x más 1. Se nos cancela, bueno, el primero y el segundo. Nos va a quedar el último. Igual sustituyo del lado izquierdo por menos 1 y vamos a obtener como resultado 4. En este caso 4 positivo. 4 positivo igual a del lado derecho. Tenemos esto, ¿verdad? Acá nos va a quedar menos 2 y aquí nos va a quedar 2. O sea que sería menos 4. D por menos 4. Y en este caso entonces D es igual a menos 1. Mismo valor de C. Ahora acá ya nos acabamos los ceros de los factores. Entonces nos vamos a dar un valor. X igual a 0, que es el más sencillo. Recuerden, estos valores nosotros lo tomamos a conveniencia. Es decir, digamos, lo inventamos, lo tomamos, pero tomamos lo más sencillo, ¿verdad? Porque vean que el lado izquierdo ya, si X es 0, es menos 1 nada más. Listo, no hay nada que hacer. Y vamos sustituyendo el lado derecho. Ahora sustituyendo el lado derecho. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá, se nos cancela el A porque el X es 0. Está el B por ahí. Y 0 a la 2 es 0 menos 1 es menos 1. Más, y acá esto lo podemos meter en la calculadora, ¿verdad? Si no nos queremos complicar. Ya sabemos que el C es menos 1. Ya lo encontramos, entonces menos 1. Y así como está. Y así como está ahí. Menos 1, abrimos paréntesis, 0 a la 2. 0 a la 2 más 1. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis y 0 más 1. Más 1. Son operaciones sencillas, pero a veces como queremos tener la calculadora o utilizarla, la pueden hacer. Si sienten cómodos, si sienten confianza, para tener esa confianza en el examen. Eso es igual a menos 1. Menos 1, entonces positivo con negativo es negativo. Y vamos a escribir este b. Si me permiten, aquí vamos a escribirlo como menos b. Para que nos quede más bonito. Menos b, menos 1, ¿verdad? El resultado que nos dio acá. Más, y de acá, el d. ¿Qué pasa con el d? Entonces, el d ya lo tenemos. Sí, claro, menos 1. Y el x lo sustituimos. Entonces, igual en la calculadora, menos 1 por, abro paréntesis, 0 a la 2, más 1, cierro paréntesis, nuevamente abro paréntesis, y 0 menos 1, y cierro el paréntesis. Eso es igual a 1. 1. Y vean que acá se va a cancelar. Menos 1 más 1 es 0.
y nos va a quedar que b es igual a 1, despejando para b. B es igual a 1, ¿verdad? Este negativo que está acá lo pasaríamos a dividir y menos con menos es más. Por lo tanto nos genera b igual a 1. Ahora nos damos otro valor. Igual, en este caso nos vamos a dar x igual a 2. Vamos a ver si podemos copiar otra la operación por acá. Ahí la tenemos, exacto, entonces la copiamos acá. Y entonces, vamos a ponerlo por acá, una flechita, su operación. Y ahora cuando x es igual a 2. Sustituye igualmente el lado izquierdo, x igual a 2. X igual a 2. Entonces nos va a quedar 2 a la 2 menos 4 por 2 menos 1. Esto es igual a menos 5. Igual a menos 5 el lado izquierdo. Y vamos sustituyendo. ¿Qué valor me falta? Me falta el valor A, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 2A. Porque el X es 2, ¿verdad? Y el B ya lo encontramos que es 1. Entonces más 1. Y aquí puedo sustituir X por 2. Que sería 2 a la 2, 4 menos 1, 3. Esto por 3. Más, y acá también puedo sustituir todo esto por los valores que ya tenemos. Sabemos que C es igual a menos 1, entonces igual lo puedo meter todo en la calculadora. Por eso les digo que este método es el más sencillo desde mi punto de vista, porque no tenemos que hacer ecuaciones o no tenemos que empezar a desarrollar y luego agrupar. Aquí solamente lo metemos en la calculadora y nos va a quedar sencillo. ¿El C cuánto es? Menos 1. Entonces menos 1, abro paréntesis, x a la 2, el x es 2, entonces 2 a la 2 más 1, cierro paréntesis, abro paréntesis, más 2 más 1, ¿verdad? Es más, podemos meter todo esto de una vez en la calculadora porque ya sabemos el valor de d y el valor de x. Vamos más allá y agreguemos esos dos términos a la calculadora. Entonces agregamos más y tenemos un d que es menos 1, abro paréntesis, 2 a la 2 más 1, cierro paréntesis, abro nuevamente paréntesis y 2 menos 1 y cierro el paréntesis. Y entonces ahora simplemente es darle igual a la calculadora y nos va a dar como resultado menos 20. Y nos generamos una ecuación en términos de A. Una ecuación en términos de A. Vamos a borrar este más de acá porque positivo con negativo es negativo. Menos 20. Y despejamos para A. Vamos a ver, el 20 que está restando lo vamos a pasar a sumar al otro lado y este 3 lo vamos a multiplicar acá. Entonces, menos 5 más 20 igual a 2 por 3, 6A y 1 por 3, 3. Y entonces del lado izquierdo nos va a quedar 15 y el 3 ahora que está acá, sumando lo traigo a restar. Menos 3 igual a 6A. Vamos a bajar por acá un poquito más. Y entonces tenemos 15 menos 3 es 12. Igual a 6A. Y ahora despejo para A. El 6 que está multiplicando lo paso a dividir. Y 12 dividido entre 6 es 2. Y por fin encontramos valores de A, B, C y D. Ahora entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y el final. Bueno, el final no, porque tenemos que calcular las integrales, ¿verdad? Y puede ser que las integrales no queden tan sencillas. La idea es que queden sencillas, ¿verdad? Pero hay que hacer un pasito y ya sale. Una sustitución simple. Entonces, nos va a quedar la integral de qué. Recuerden que era todo eso que teníamos aquí anteriormente. Vamos a bajar un poco acá. AX más B, x a la 2 más 1 más cx menos 1 más d. Vamos a copiarlo para tenerlo allá clarito otra vez. Vamos a ver. Ok, entonces para no perdernos, copiamos esto aquí y sabemos que esta expresión era la que quería calcular la integral, que eso se convierte en esta suma, ¿verdad? Entonces nos va a quedar la integral de 2, el a es 2, ¿verdad? 2x más b. El valor de b, encontramos que b era igual a ¿qué? B es igual a 1, entonces más 1 por acá, más 1 entre x a la 2 más 1, más c. Vamos a buscar el valor ahorita de c y más d entre x más 1 y el de x.
cuánto es el valor de C y de D. ¿Cuánto nos dio el valor de C? Ambos nos dieron menos 1. Entonces menos 1 por acá. Menos 1, menos 1. Estas dos integrales son sencillas porque son con logaritmo natural. Pero esta que tenemos acá no, porque tenemos un x a la 2 más 1. Pero es similar a una que habíamos desarrollado anteriormente, que la vamos a descomponer de esta forma. Por ser una fracción homogénea, la podemos separar de esta forma. La podemos separar como 2, vamos a escribir por acá. Ok, de esta forma. Recuerden, si tenemos A más B entre C, eso lo puedo expresar como A entre C y B más entre C, ¿verdad? A más C más B entre C. Eso es lo que vamos a hacer en la primera fracción y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. La primera no la integramos, ¿verdad? Solo la voy a separar en dos integrales de la siguiente forma, como 2x entre x a la 2 más 1. Y luego 1 entre x a la 2 más 1. Pero eso lo voy a separar de una vez como una integral. Más la integral de 1 entre x a la 2 más 1 de x. Y recordemos siempre escribir el de x. Y estas dos, las que están en color naranja, las vamos a integrar de una vez, que son integrales sencillas, que esta es menos y la integral es logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1. Menos logaritmo natural de valor absoluto de x más 1. No escribimos la constante de integración porque aún no hemos terminado de integrar. Entonces, si vemos la primera es por una sustitución, ¿verdad? Porque si tomamos u igual a x a la 2 más 1, la derivada de esto es de u igual a 2x de x. Y es claro que esto que tenemos por acá es eso mismo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar la integral de ¿qué? La integral de 1 entre u. De 1 entre u de u. Más, y la integral que tenemos acá, esas directas, es de tabla, es la integral de arcotangente. Es la integral de arcotangente de x. Menos lo demás, menos logaritmo natural de x menos 1, menos logaritmo natural de x más 1. Y esta integral es sencilla. Ahora calculamos esta integral, ¿verdad? Es la integral de ¿qué? Es la integral de un logaritmo también, ¿verdad? 1 entre u es logaritmo natural de valor absoluto de u, pero u es x a la 2 más 1. Entonces, recordemos que tenemos que volver a la variable antigua, entonces sustituyo de una vez el u por x a la 2 más 1, para que no se nos esté haciendo tan larga la integral. Por eso hay que practicar bastantes integrales, si no, un problema se nos va a hacer muy largo. Vean que este es largo. En realidad el procedimiento algebraico, otra vez lo repito, es el largo, ¿verdad? Es el largo. Vean que la integral ahora nos va a quedar todas sencillas. Ahora sí, ¿verdad? Terminamos de integrar, entonces todo esto nos va a quedar igual. Más arcotangente de x menos logaritmo natural de x menos 1 menos logaritmo natural de valor absoluto de x más 1. Y ahora sí, como terminamos de integrar, la constante de integración. Como se dice, la cerecita del pastel, ya tenemos nuestra integral. Vamos a borrar este de aquí que se ve un poquito feo. Y la de acá. Listo. Ya tenemos nuestra integral por el método de fracciones parciales cuando estamos buscando la integral de una fracción propia, ¿verdad? Cuando polinomio, recordemos, el grado del polinomio del numerador es más pequeñito que el grado del polinomio del denominador. Y entonces ya con esto estaríamos terminando esta parte de método de integración. Los métodos de integración los tenemos que manejar muy bien porque luego vamos a ver integral definida. Eso va a ser la próxima clase. Y la integral definida en realidad es, ya que aprendimos primero la integral indefinida, va a ser bien sencillo. Es lo mismo calcular una integral, solo que después hay que evaluar unos valores que se van a llamar límite inferior y límite superior. Los límites de la integral.
pero hay que saber integrar. Por eso vemos primero integral indefinida y luego la integral definida va a ser bien sencilla. Es como decir, vamos a evaluar una función, ¿verdad? Bueno, en realidad la integral es una función, pero entonces simplemente lo evaluamos. Y luego vamos a ver también entonces aplicaciones de la integral, áreas bajo la curva. Y igual necesitamos saber integrar, aunque ahí ya casi las integrales que van a aparecer van a ser integrales sencillas. Y entonces, para finalizar, ¿verdad? Como siempre tenemos ya ejercicios ahí, ¿verdad? Más los que tenemos de práctica en el portafolio, ¿verdad? Y los que podemos ver en Khan Academy, ¿verdad? En el caso que corresponda, se aplica para el semestre, ¿verdad? Si no, aquí tenemos los ejercicios que podemos resolver y también tenemos las soluciones. Igual, la misma observación, puede ser que tengamos la respuesta correcta, pero la solución aquí esté simplificada a lo máximo y tal vez pensemos que nos dio una solución distinta, ¿verdad? Y entonces con esto estaríamos terminando. Espero que se encuentren muy bien y recuerden estudiar bastante y se cuidan mucho.